una vaca para un moribundo. La ambulancia del CEMEFO recogió el cadáver de media calle poco después del mediodía, y ya para las 3 de la tarde le habían practicado la necropsia de ley al cuerpo del pobre Mateo Salazar. Casi de manera simultánea, unos agentes judiciales se comunicaban a uno de los 2 únicos números telefónicos que se encontraron en una pequeña agenda de bolsillo que el hombre llevaba consigo. La anotación decía: ex esposa. Marcaron una y otra vez, pero la llamada nunca fue atendida. Optaron por el otro número, así que fue hasta las 5 de la tarde, justo cuando ya todos se disponían a terminar su faena laboral en aquel despacho, cuando llegó la noticia a la oficina. Un inexperto chofer de transporte urbano había atropellado a Mateo al cruzar una de las calles principales de la ciudad, provocándole la muerte casi de manera instantánea. Un par de compañeros de trabajo fueron quienes pasaron a las instalaciones del servicio forense a reconocer al finado, puesto que no había alguien más que lo hiciera. La familia de Mateo no vivía en el país y su exesposa hacía tiempo que no tenía el más mínimo contacto con él. Vivía solo y murió solo. Alguien de la oficina pudo localizar por medio del internet al único hermano que tenía y fue para darle la funesta noticia. Así que, casi 36 horas después del accidente, el cuerpo fue recogido de la morgue para darle así cristiana sepultura. Al hermano le desconcertó profundamente lo que recogió como parte de las pertenencias que su hermano traía consigo a la hora del fatal desenlace, ya que en un verdadero e inexplicable acto de honradez le habían entregado todas las pertenencias del finado, incluyendo la fuerte cantidad de 50,500 pesos en efectivo, mismos que Mateo llevaba encima, así como una ficha de depósito bancaria con la cantidad mencionada anotada en ella y al parecer con destino a una cuenta de una compañía extranjera. Cuando el hermano preguntó a los compañeros de trabajo sobre el origen del dinero, a nadie sorprendió que el pobre hombre trajera esa cantidad de efectivo en la bolsa de su saco, pues todo mundo sabía que Mateo, desde hacía meses, había organizado una llamada vaquita en la que más de una docena de compañeros estaban participando. Así que el temor a que el dinero hubiera sido sustraído por algún medio ilícito quedó desechado, como también la posibilidad de que Mateo cumpliera en el momento del accidente con algún encargo por parte de la oficina. En pocas palabras, el dinero, todo el dinero, era únicamente de él. Lo había logrado reunir después de muchos meses de sacrificio y dedicación, pues la cantidad de efectivo que tenía que aportar quincenalmente era fuerte para alguien como Mateo, que en realidad tenía un puesto modesto en aquel despacho. Tal vez para el resto de los participantes de la vaquita no les resultaba tan difícil aportar quincenalmente aquellos miles de pesos para disfrutarlos luego a sus anchas. Pero para Mateo significaba restringir su alimentación a lo casi elemental para sobrevivir, privarse de cualquier lujo, de cualquier forma de diversión o esparcimiento. El cine, una cerveza o un simple helado no estaban contemplados en el presupuesto del hombre. Para poder llegar al trabajo y luego a su hogar dependía de la caridad de algunos de los compañeros que tenían automóvil. Y cuando esto no aparecía, entonces regresaba a casa caminando, sin importar que fueran 5 kilómetros de distancia. Pese a esas vicisitudes, Mateo no se quejaba. Por el contrario, cada día parecía más animado y contento. Bromeaba incluso sobre su precaria situación, y aunque a la mayoría le resultaba desconcertante y hasta enfermizo que él se privase de tantas cosas por el gusto de ahorrar, no le cuestionaban. Pero cuando recordaban cómo había comenzado todo aquello, comprendían un poco el júbilo y el sacrificio de aquel hombre. Un día simplemente apareció con aquel semblante desencajado y meditabundo,
Parecía inmerso en sus propios pensamientos, aún realizando sus labores diarias en la oficina. Casi una semana después de la aparición de los primeros síntomas de tristeza, se dirigió al departamento de préstamos internos para solicitar uno, pero por su antigüedad, que en realidad era muy poca, y por el sueldo que percibía, el préstamo máximo que le podían otorgar en aquel momento era de 20,000 pesos. Dijo que lo consideraría, ya que él había pedido un préstamo por 50,500. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Las semanas siguientes trató de pedir prestado el resto del dinero que completara la suma deseada, pero no tuvo mucha suerte entre los compañeros, ya que nadie se atrevía a prestarle, porque sabían que le resultaría casi imposible pagar 2 deudas a la vez, la de la empresa y la adquirida con alguno de ellos. Intentó un préstamo en el banco, pero no resultó, pues el registro de nómina lo ubicaba como un aspirante a un anticipo con intereses no mayores de 15,000 pesos. Por aquellas fechas también se comunicó con su hermano por teléfono solicitándole un préstamo de $5,000, cantidad que por supuesto no era posible conseguirle en el momento. Durante todo ese tiempo, Mateo parecía desesperar, y cuando se le preguntaba sobre el origen de su urgencia económica, él respondía que era porque quería darse un gusto muy personal. Más de uno pensó que Mateo quería estrenar automóvil, porque ya se había cansado de andar en autobús urbano o andar limosneando un aventón, por lo que más de un compañero le ofreció su automóvil con facilidades de pago y con precio accesible. Pero no era eso lo que deseaba el hombre. También se creyó que lo que quería era una casa propia, porque el departamento en el que vivía estaba a nombre de su exmujer, pero también resultaba negativa la respuesta. Bromeando, se le insinuó en una ocasión si andaba atrás de alguna mujer con la que quería quedar bien, pero el pobre apenas dibujaba una mueca triste en su boca y meneaba la cabeza de manera negativa. Él se sabía nulamente atractivo para las mujeres, y su experiencia pasada lo alejaba mucho más del sexo opuesto. Nadie entendía o sabía el porqué de aquella desesperada necesidad de dinero. Pero un buen día, Mateo apareció con una amplia sonrisa en el rostro que por mucho tiempo había sido pétreo y gris. En su mirada había un brillo indefinible que lo hacía parecer simplemente feliz. Fue el día cuando le propuso a sus compañeros del trabajo lo de la vaquita. Entonces, cada día de pago, el mismo Mateo Salazar entregaba de propia mano 50,000 pesos en riguroso efectivo. Jamás se retrasó en la entrega y nunca quedó mal. Es verdad que en uno de los meses subsecuentes se le vio perder peso y desmejorar físicamente, pero por otro lado, conforme pasaban los meses, también su ánimo florecía. Parecía como si volviera a la vida, o una gran ilusión echar a andar esos oxidados engranajes de su motivación personal. El día que le tocó su turno, estaba más que contento. Nunca antes en su trabajo lo habían visto sonreír tanto como aquel día. Por la mañana recogió la última aportación de aquella vaquita que ya, como guasa, la llamaban la vaquita del moribundo, porque Mateo estaba hecho un fideo. Con certeza había perdido más de 15 o 20 kilos de su peso original, y todo en aquellos meses, pero a él eso parecía no importarle. Para las 11 de la mañana, Mateo Salazar tenía en su bolsa la cantidad de 50,000 pesos en efectivo, más 500 pesos que eran de su sueldo. Antes del mediodía, pidió permiso para salir de la oficina por unos minutos para desayunar en un café cercano, pero nunca regresó, porque ese fue el día que la muerte lo atrapó cruzando la calle. Mateo había mentido. No se dirigió al café para desayunar como lo había dicho. En lugar de eso, fue al banco, que estaba a unas cuadras de la oficina, con la intención de hacer un depósito. La ficha ya la había llenado desde hacía mucho tiempo atrás, pero al cruzar la calle, lo embistió aquel camión de transporte urbano.
Cuando el hermano preguntó sobre la razón que tenía Mateo para mentir y su intención de hacer un depósito en una cuenta al parecer de una compañía extranjera, nadie supo responder y de hecho a todos tomó por sorpresa la pregunta. Fue cuestión de días para que todo se aclarara. El dinero iba a ser depositado en una cuenta por el concepto de compra en dólares. La cantidad que Mateo iba a depositar era el equivalente a $5,000, el precio de una muñeca de látex. No cualquier muñeca erótica. No. Era una real doll, de 1,75 metros de estatura, con cabello rubio natural y con flexibilidad en todo el cuerpo, suave al tacto y con una impresionante apariencia real, detallado en las partes sexuales a través de una técnica novedosa de escaneo por láser, que le daba una calidad de primera y además tan real que parecía una mujer de verdad. Pero el pobre hombre nunca pudo concluir su añorada compra, nunca pudo satisfacer su único deseo. Con los 50,500 pesos se pagó gran parte del servicio funeral. Resultó de gran ayuda para el inesperado gasto que tuvo que hacer el hermano del infortunado. Así es, Mateo Salazar fue sepultado con aquel dinero con el que tanto sacrificio había ahorrado. Fue sepultado con su sueño, el que quedó truncado por un inexperto conductor de camión que salió libre en menos de 12 horas después del accidente y que para celebrar su libertad, sus compañeros lo llevaron al mejor table dance de la ciudad, donde irónicamente se emborrachó hasta perder el conocimiento sin ni siquiera mirar la brillante desnudez de las mejores bailarinas del lugar.